Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Como le anunciaba ya María Caridad, esta participación tiene al menos un momento triple, ¿no? El de escuchar los resultados de esta investigación sobre la influencia de China en América Latina, con especial enfoque en la sociedad civil y en el espacio cívico. Luego este trabajo donde esperamos escuchar de todos y todas ustedes, porque la idea es marcar una hoja de ruta donde se identifiquen oportunidades de trabajo conjunto de sociedad civil en América Latina y más allá, y después las conclusiones, como ya mencionó María Caridad. Así que es importante que nos acompañen hasta el final. Y como se había mencionado inicialmente, esto es parte del trabajo que hacemos en la Red de Innovación para el Cambio. Esta es una red global que cuenta con 7 hubs, América Latina y el Caribe es uno de ellos, y desde FARO tenemos el gusto de tener la subcoordinación de América Latina y el Caribe, y además de liderar la parte de investigación del trabajo que hace esta red, que busca unir fuerzas a personas, a organizaciones de sociedad civil, a emprendedores sociales, para utilizar metodologías innovadoras, asegurando que ese espacio cívico se fortalezca y se preserve en América Latina. Buscamos además generar lazos entre países y entre organizaciones, entre redes de sociedad civil, y conocernos también y generar más interacciones con el sector privado. Alrededor del mundo, Innovación para el Cambio tiene más de 143 países participando, y en América Latina somos 20 miembros activos, y es justamente por esta razón que todos los estudios que realizamos nos importa muchísimo incorporar esa visión de esta América Latina y del Caribe tan diversa. En este contexto y viendo la enorme influencia que el gigante asiático ha tenido en el aspecto económico, en el aspecto de comercio, en el aspecto de derechos humanos, nos preguntábamos cuál era su influencia en el ámbito de la sociedad civil, del espacio cívico, cómo es su interacción, cuál es su estrategia. De hecho, China ya en el 2016 actualiza su visión de cómo iba a interactuar con los países de América Latina y el Caribe, pero como Soledad les va a contar de manera reiterada, somos un país diverso, la sociedad civil diversa, y China es un mundo, una cultura muy distinta a la nuestra, y es importante conocer esas estrategias y también cómo la sociedad civil está reaccionando. Este es entonces un punto de partida nada más para empezar las conversaciones y una agenda de investigación que queremos y creemos va a ser muy nutrida. Así que antes de terminar, solo quisiera agradecer, por supuesto, al equipo de investigación de Grupo FARO, de manera particular a María Caridad, a Cristina, a Yasmín, por supuesto a Soledad, que hace este esfuerzo gigante y no es la primera vez, de consolidar, de escribir, de analizar datos y estudios que son muy diversos como lo somos en la región, y claro, a nuestros aliados RACI, Jóvenes contra la Violencia y Alianza ONG, que siempre participan activamente en las actividades de investigación, y somos un solo grupo que queremos alzar la voz de América Latina. Así que con eso le devuelvo la palabra a María Caridad, y muy entusiasmada sobre todo de escucharles sus reacciones y sus sugerencias para un trabajo futuro. Muchas gracias. Gracias, Ana Patricia. Ahora vamos entonces con la presentación del resumen y de sobre todo los principales hallazgos de la investigación sobre la influencia de China en la sociedad civil y el espacio cívico de América Latina. Esta presentación la va a realizar Soledad Stossel. Soledad es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y magíster en Ciencias Políticas de Flaxo, Ecuador. Actualmente es profesora en la Universidad Nacional de La Plata y también profesora invitada en Flaxo, Ecuador. Es investigadora en CALA, sede regional Andes. Sus trabajos de investigación tratan sobre todo sobre los procesos políticos latinoamericanos y las relaciones entre estados, gobiernos y sociedad civil, con énfasis en la representación política en contextos democráticos. Adelante, Soledad, y nuevamente muchas gracias por tu contribución. Bueno, gracias, María Caridad. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, para mí es un placer enorme poder estar acá, haber llegado a esta instancia de presentar los resultados que con mucho esfuerzo hemos logrado, ¿no?, en el marco de una investigación propiciada, bueno, desde Grupo FARO. Así que también mi agradecimiento a FARO por abrir este tipo de espacios que son súper importantes para generar conocimiento, más conocimiento aún sobre la sociedad civil latinoamericana y su relación con diferentes regiones del mundo, ¿no?, como es el caso de China.
Así que para mí es un enorme placer y reitero mi agradecimiento, así como a todas las personas que hicieron posible esta investigación, empezando por bueno, María Caridad, Yasmín y todo, Cristina, ¿no? Todo el equipo de Faro, y también a todos los que de alguna forma participaron en la investigación, por ejemplo, a nuestros más de 30 entrevistados, ¿no? Con los que pudimos conversar a lo largo de unos 4 o 5 meses, ¿no? Para llegar a los resultados de esta investigación. Yo quiero compartir la pantalla, a ver, por favor, que me indican si la pueden ver. Les quería pedir, María Caridad, si es posible que me avises unos 5 minutos antes de que se me termine el tiempo, para no extenderme demasiado, ¿sí? Y respetar la agenda de trabajo que tenemos. Claro, yo te aviso. Bueno, ahí ya la pueden ver, ¿no? La presentación. Sí. Bueno, esta va a ser la estructura de la presentación que voy a realizar a continuación. En primer lugar voy a comentar un poco cuál fue la pregunta de trabajo, la pregunta de investigación, los objetivos que nos propusimos en esta investigación. Luego voy a hacer un rápido recuento, ¿no? de cómo ha sido la incidencia de China en la región latinoamericana a partir de sus estrategias y los efectos que han tenido en la región. Y por último, que va a ser la parte principal, ¿no? de los resultados que vamos a presentar, voy a abordar cómo ha sido la incidencia de China en la sociedad civil y el espacio cívico latinoamericano, a partir específicamente de 3 espacios que hemos identificado, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos propusimos en esta investigación? ¿No? La pregunta partió, ¿no? de la siguiente problemática, ¿no? ¿Qué tipo de influencia ha tenido la República Popular de China en América Latina y el Caribe en el ámbito especialmente cívico y de la sociedad civil durante el periodo 2010-2020? ¿No? Y esta pregunta, ¿no? que quizá parece bastante sencilla, entraña una complejidad, ¿no? Entraña una complejidad de análisis, porque aparentemente, ¿sí? No pareció en los últimos años ser la prioridad de la República Popular de China de incidir y de vincularse, de tejer relaciones con la sociedad civil latinoamericana, y por sociedad civil nos referimos a todo el conjunto de organizaciones, asociaciones, fundaciones, movimientos, ¿no? que operan en el ámbito de la sociedad civil, que por supuesto tienen relación con los estados, pero que operan específicamente en el espacio de la sociedad civil, ¿no? en el espacio público, y que formalmente están separadas del Estado y del sistema político. Entonces, en ese sentido nos preguntamos, ¿no? qué había sucedido entre China y especialmente la sociedad civil latinoamericana en la última década. Y sobre todo yo decía que entraña cierta complejidad, porque precisamente no se conoce mucho cómo ha sido esa relación, qué tipo de mecanismos se han implementado desde China y de América Latina para vincularse de otra forma y de una forma quizás más estrecha entre la sociedad civil latinoamericana y China, ¿no? Y esto también entraña cierta complejidad porque respecto a la literatura y las investigaciones, por ejemplo, académicas que existen en este campo, es muy poco lo que se investiga, lo que se trabaja sobre cómo no se ha vinculado a la sociedad civil latinoamericana con China, ¿no? Y esto en parte, ¿no? se debe a que es verdad, ¿no? que ha habido una mayor influencia, incidencia y relación de China con América Latina en, por ejemplo, los ámbitos comerciales, en términos financieros, de proyectos, ¿no? en sectores estratégicos, pero no tanto, ¿sí? o quizá no ha salido tanto a la luz cómo se ha vinculado China con las organizaciones de la sociedad civil, con espacios distintos de la sociedad civil, como por ejemplo educativos, culturales, académicos, etc., ¿no? Y hay varias hipótesis que hemos trabajado en esta investigación sobre este hecho, ¿no? que las abordamos en esta investigación a partir de, bueno, de una serie de técnicas que ahora voy a mencionar, ¿no? Pero estas hipótesis, ¿no? de esa escasa relación entre sociedad civil latinoamericana y China van desde la falta de interés de China debido a la subestimación o desconocimiento por parte, ¿no? del gigante asiático de la voluptuosa sociedad civil que tenemos en América Latina, hasta hipótesis relacionada con la concepción que China tiene acerca de lo público y del Estado, ¿no? Una concepción que es muy distinta a la concepción que en América Latina tenemos sobre la sociedad civil, ¿no? Una concepción más occidental. Al mismo tiempo también hay otras hipótesis, ¿no? que surgen a partir de varios expertos y académicos en esta cuestión,
¿no? Unas hipótesis que van en la dirección de atribuir más a América Latina y Caribe una falta de disposición cognitiva, así como de recursos, ¿no?, económicos, para llevar adelante políticas tendientes a que América Latina conozca mejor a China, ¿no? Entonces, estas hipótesis las hemos explorado en esta investigación, ¿no? Y la estrategia metodológica en la cual nos apoyamos consistió en la articulación de 3 técnicas. Por un lado, hicimos una revisión exhaustiva de la bibliografía referida a esta problemática en particular. Luego hicimos entrevistas a más de 30 expertos y miembros de organizaciones implicadas en la relación con China. Ahora, por una cuestión de tiempo no puedo mencionar a todos ellos, pero en el informe final, que va a ser publicado la semana que viene en la página del Grupo Faro, ahí pueden acceder al anexo, donde pueden revisar, bueno, con todas las personas que apoyaron en la investigación. Y por último, nos apoyamos en diversas bases de datos, ¿no? Desde de datos estadísticos, desde el Banco Mundial, la Red América Latina y Caribe y China Global Investment Tracker, ¿no? Entonces tenemos una serie de bases de datos donde en la cual nos apoyamos. Bien, habiendo dicho esto, ¿no?, me gustaría ahora presentar, ¿no?, brevemente cómo podemos entender, ¿no?, la incidencia que ha tenido China en América Latina en la última década, ¿no?, que es, por supuesto, un vínculo. No, hay algunos expertos que dicen que los intercambios entre China y América Latina comenzaron incluso a mediados del siglo XVI, y ya hace varios siglos, cuando se estableció lo que se conoce como la ruta de la seda, ¿no?, entre la costa de China y Acapulco, aunque por supuesto que tuvieron que pasar más de 4 siglos para que China se catapultara como un actor geopolítico y económico de envergadura en la región latinoamericana y a nivel global, ¿no? Hay muchas explicaciones acerca de su salto económico y el protagonismo global, ¿no?, que ha tenido China. Hay varios autores, ¿no?, que señalan la existencia de una reconfiguración de la distribución del poder global para el fin del siglo XX, a partir del surgimiento de ciertos países como potencias emergentes, dentro de las cuales se considera a China, ¿no? Entonces, esta emergencia, estas potencias emergentes, trastocó la configuración del poder global, ¿no? Y el surgimiento de China, ¿no?, como una potencia emergente en los últimos años, puso en crisis precisamente ese orden económico global configurado durante el siglo XX, y se intentó construir un poder, digamos, un orden global alternativo, ¿no? Para el año 2012, como podemos ver en esta tabla, ¿no?, para el año 2012 China ya había desplazado a las naciones europeas en el liderazgo del oligopolio económico mundial, ubicándose en segundo lugar luego de Estados Unidos, ¿sí? Luego, en ese contexto también hay que entender la crisis del año 2008, la crisis financiera, que también, digamos, trastocó, ¿no?, el panorama mundial, y a pesar de eso, a pesar de esa crisis, China siguió exhibiendo un crecimiento anual del 10,5%, ¿sí? Luego, para el año 2020, ¿no?, atravesado por la inédita pandemia provocada por el COVID-19, el orden mundial, digamos, no sufrió una severa transformación, pero sí evidenció el poderío de China. Como vemos acá, en esta otra lámina, ¿no?, ya para el año 2020, China había logrado una tasa de crecimiento real del 90% respecto al año 2012, mientras que la tasa de crecimiento real de Estados Unidos fue solo el 33%, ¿no? Entonces, como para que tengamos, ¿no?, dimensión del poderío chino y de su crecimiento, ¿no?, de las tasas de crecimiento real que atraviesan a este país. No, en este contexto, en el siglo XXI, América Latina se ha convertido en un socio de primera para la República Popular de China, ¿no? Como contraparte, la región ha recibido una enorme cantidad de inversiones chinas, especialmente en los ámbitos de infraestructura física y energética, respecto también a la explotación de recursos naturales, respecto a plataformas exportadoras de materias primas, ¿no?, siendo el segundo socio comercial, inversor y financista más dinámico para la región después de Estados Unidos, ¿no? Según datos de la CEPAL para el año 2015, China ya era el primer socio comercial para Chile y Brasil, ¿sí? Y entre 2000 y 2014 el intercambio de bienes entre América Latina y China se multiplicó por 22 veces, ¿no? Para que tengamos, solo menciono estas cifras para que tengamos noción de la envergadura, ¿no? Hay todo un debate, ¿no?, acerca de, bueno, qué efectos ha tenido esta presencia china en América Latina, ¿no? Desde algunos lugares se sostiene que en este vínculo se ha profundizado
para la región latinoamericana, ¿no? El ser exportadora de materias primas, ¿no? De que se han profundizado o se han deteriorado los términos de intercambio, ¿sí? Otros sostienen que de esta forma se ha producido una mayor dependencia de la región hacia China y el rompimiento, por ejemplo, de cadenas regionales de valor, ¿no? Otros expertos y otros estudios sostienen que existe una suerte de complementariedad estructural entre las dos regiones, ¿no? En términos de oferta y demanda de bienes accesibles, ¿sí? Y otros expertos, ¿no? Incluido Enrique Dussel, que apoyó en esta investigación, ¿no? A quien entrevistamos, afirma que el problema se encuentra, ¿no? Uno de los problemas que identifican la relación sino-latinoamericana se encuentra sobre todo en la redirección hacia una mayor tecnologización y transferencia tecnológica en la región latinoamericana, ¿no? Sí hay un consenso, ¿no? Entre los expertos en la literatura de que, bueno, esta relación, ¿no? Lo que ha producido es una balanza comercial, ¿no? Para América Latina negativa en algunos años. Acá en este gráfico podemos ver, ¿sí? Cómo a partir del año 2002-2003 comienza a haber una balanza comercial negativa para América Latina, ¿no? En su relación con China. Bien, como para avanzar un poco más rápido, ¿cuáles fueron los hitos, ¿no? Que marcaron esta mayor presencia de China en la región latinoamericana? Podemos identificar 3 hitos, ¿no? El primer hito se ubica, ¿no? En el año 2008 con la publicación del Libro Blanco de las Relaciones de China hacia América Latina, ¿sí? Que aquí en este libro se exhibe la estrategia de China para vincularse con la región, ¿no? Y en esa estrategia refería de forma explícita las siguientes nociones, ¿no? Una estrategia de ganar-ganar, ¿no? El ascenso pacífico de China, el respeto a la diversidad, la cooperación y la coordinación, y el principio base, ¿no? Para China, que es de coexistencia pacífica, ¿sí? Es a partir de este libro que se empieza, ¿no? También que China conceptualiza a América Latina como una región homogénea con la cual quiere, digamos, negociar y establecer vínculos de forma, digamos, pacífica, pero quizás alguna de las críticas que le ha valido a este libro, a este primer libro blanco, es que consideran a América Latina como un todo homogéneo, sin prestar atención a las especificidades que la región tiene en términos de sus países, ¿no? Los países latinoamericanos son muy diversos, son muy distintos entre sí, y eso es quizá lo que se perdió en ese primer libro blanco. Luego tenemos un segundo hito que data del año 2015, cuando se reúne el primer foro China-CELAC, ¿no? La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ¿no? Es a partir de este hito que se pone en evidencia la necesidad por parte de América Latina de pergeñar una estrategia conjunta en tanto región, ¿sí? No tanto en términos de relaciones bilaterales entre países sueltos con China, sino pensar en una estrategia común, ¿no? En tanto región latinoamericana. Y es en ese sentido importante tener en cuenta que CELAC representa, ¿no? Es la única instancia regional que representa a todos los estados latinoamericanos, ¿no? Y se presentan como una comunidad. Luego aparece el último hito, el tercer hito, que data del año 2016 con la publicación ya del segundo libro, ¿no? Del segundo libro blanco. Y en este segundo documento se definen los lineamientos en diversos ámbitos, ¿no? Como económico, comercial, cooperación internacional y político, en la relación entre China y América Latina, ¿no? Y este documento sostienen varios expertos que es el punto de partida para objetivos específicos de mediano y largo plazo. Y también hay cierto consenso de establecer que este documento implica un salto cualitativo respecto al primero, en la medida que señala la intención del gobierno chino de establecer una cooperación internacional con la región en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ¿sí? Ahora bien, a lo largo de estos 3 hitos hemos visto, ¿no? las diferentes estrategias por parte de China para vincularse con la región latinoamericana, ¿no? Por un lado tenemos el tema de la inversión extranjera directa, ¿sí? Que se ha catapultado como uno de los aspectos estratégicos más relevantes para explicar el poderío chino. Luego tenemos la política de internacionalización, ¿no? Que por supuesto no es privativa de la relación entre América Latina y China, sino a nivel global, ¿no? Quizás ahí en esa política de internacionalización hace falta mencionar, ¿no? Que la inversión extranjera directa, como decía, se coloca en el centro, pero hay que tener en cuenta que existen diversas modalidades de inversión, ¿no? Por parte de China y de las empresas chinas. En América Latina tenemos estas diversas modalidades que se expresan, por ejemplo, en proyectos nuevos,
en fusiones y adquisiciones de empresas, en contratos distintos con diversas condiciones de construcción y concesiones, ¿no? Y estas diversas modalidades de inversión han sido muy distintas según los países latinoamericanos, ¿no? Las inversiones, por ejemplo, en nuevos proyectos le ha permitido a China penetrar mercados en sectores donde tiene capacidades bien desarrolladas. Uno de ellos ha sido la iniciativa Belt and Road, ¿no? O la llamada la Franja y la Ruta, ¿sí? Que estuvo originalmente dirigida hacia Euroasia, en menor medida África, y en los últimos años también comenzó a ser dirigida hacia América Latina, ¿sí? Y es en esta iniciativa de la Franja y la Ruta donde está primando, digamos, cierta modalidad de fusiones y adquisiciones en términos de inversiones, ¿sí? Bien, esto sería, digamos, como el panorama, ¿no? De cómo en la última década y un poquito más, China ha intentado ganar presencia en la región, ¿no? A través de estos 3 hitos que acabo de mencionar y a través de una serie de estrategias, ¿no? Que ahí quizá me faltó también mencionar, que es muy importante, la estrategia asentada en una nueva arquitectura financiera que China ha construido, ¿no? Y que esta nueva arquitectura le ha servido a China para fungir como un principal prestamista, ¿sí? En América Latina, ¿no? Que también es importante tener en cuenta el tema de los préstamos, ¿no? Que concede China hacia la región, porque apareció una modalidad, digamos, novedosa en términos de los préstamos que se conoce como los préstamos no reembolsables, ¿no? China concede unos préstamos que no son reembolsables, pero sí se pagan por medio, por ejemplo, de barriles de petróleo, ¿no? Eso es una modalidad sumamente novedosa por parte de China. Bien, en honor al tiempo voy a avanzar un poquito más rápido, ¿sí? Para llegar a la parte que también más nos interesa, ¿no? Acá vemos, ¿no? como para resumir, ¿no? Cómo ha sido la presencia de China. Es importante tener en cuenta que no podemos hablar de una presencia unívoca y homogénea de China en la región, ¿no? Sino que precisamente, y nosotros fuimos muy enfáticas en nuestra investigación, hacer un análisis por subregiones, ¿sí? Entonces, en ese análisis que hicimos por subregiones, sí identificamos cómo, sobre todo, China se ha vinculado muy fuertemente en términos económicos, comerciales, financieros, con la región Cono Sur, en primer lugar, luego, en segundo lugar, con la región andina, y en tercer y último lugar, con América Central, México y el Caribe. Aunque bueno, ahí México sobresale porque México sí tiene vínculos bastante fluidos, ¿no? En términos económicos y financieros con China, ¿sí? Ahora bien, ya para pasar a la tercera sección, ¿no? Que es la que nos interesa, respecto a cómo ha incidido China en la sociedad civil latinoamericana, ¿no? Y en el espacio cívico latinoamericano, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta política de internacionalización que mencionaba hace unos minutos no se redujo al ámbito económico y comercial, sino que se extendió hacia otros ámbitos como la cultura y la educación en distintos espacios de la sociedad civil, ¿no? Esto se basó en distintas razones, ¿no? Pero una de ellas fue el supuesto de que la República Popular de China debía ganar popularidad, mostrar una imagen de país pacífico y no intervencionista, y hacerse conocida por fuera de Asia con la consigna de ser un poder mundial responsable, sobre todo haciendo frente a las críticas del Occidente que la acusaban de ser una amenaza neocolonialista, especialmente en el continente africano y latinoamericano, ¿no? Entonces, en los últimos años China ha procurado presentarse como un país responsable ambiental y ecológicamente, ¿no? En segundo lugar, tenemos que mencionar que, ¿no? Que esto ya es uno de los hallazgos de la investigación, es que si bien la penetración de China en el campo de la sociedad civil es débil, diríamos, ¿no? Y que no hay una relación fluida, ¿no? Contundente entre China y los distintos espacios de la sociedad civil, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, sí hemos identificado, y este es otro de los hallazgos, hemos identificado distintas estrategias, quizás no tan visibles, que se llevan adelante desde China, con una buena recepción en América Latina, para vincularse cada vez más con la sociedad civil latinoamericana, ¿no? Y es necesario, ¿no? Quizás retomar lo que decía en la introducción, ¿no? De la concepción que tiene China sobre la sociedad civil, ¿no? China desconoce quizás hasta el día de hoy, ¿no? lo voluptuosa, lo robusta que es la sociedad civil latinoamericana, por supuesto con sus diferencias entre los distintos países, ¿sí? Eso también hay que mencionarlo, ¿no? Pero
hemos identificado, ¿no?, que no hay puentes directos entre China y la sociedad civil latinoamericana. ¿Y esto por qué? Esto se debe, sobre todo, ¿no?, que es algo que hemos, digamos, identificado en nuestra investigación, es que China se vincula con otras regiones a través de autoridades estatales, a través de gobiernos. Es decir, se relaciona con América Latina a través de interlocutores que considera pares, ¿sí? Es decir, hay una relación entre el gobierno chino y gobiernos latinoamericanos o estados latinoamericanos, y no así, o muy poco, sí que es uno de los desafíos que me parece tenemos y vamos a discutir aquí, ¿no?, muy poca relación entre la República Popular de China y espacios de la sociedad civil sin pasar por el tamiz de los estados latinoamericanos y de los gobiernos latinoamericanos. ¿Bien? Ahora bien, a pesar de esto, sí hemos identificado 3 grandes espacios donde China en la última década ha tenido, digamos, relaciones un poco más fluidas, ¿no? Y nos estamos refiriendo eminentemente a 3 espacios. Por un lado, este que hemos identificado como el ámbito relacionado con centros de educación chinos, y nos referimos especialmente a los institutos Confucio. En segundo lugar, el ámbito educativo, científico y académico. Y en tercer lugar, el espacio de las organizaciones sociales ambientalistas, ecologistas y de derechos humanos, ¿no? Vamos rápidamente a ver estos 3 espacios. En primer lugar, tenemos este espacio, ¿no?, ligado a los institutos Confucio. ¿Qué son los institutos Confucio? Bueno, estos institutos constituyen un elemento clave de la política diplomática en China, ¿no? Se crearon en el año 2004 y consisten oficialmente en organizaciones educativas sin fines de lucro, encargadas de la enseñanza de la lengua y de la cultura china en el extranjero, ¿sí? Estos institutos además se encargan de impartir cursos de historia china, de cultura china, de arte, imparten cursos de medicina china, teatro, artes marciales, arreglos florales, ¿no? Vemos una variedad de actividades, de cursos relacionados con la cultura china, ¿no?, para expandir, digamos, su cultura hacia otras regiones. Al año 2020, ¿sí?, en todo el continente americano existían 138 institutos Confucio, 81 en Estados Unidos, 2 en Canadá y 45 en América Latina, ¿no? Es importante tener en cuenta cómo funcionan estos institutos, ¿no? Estos institutos existen 3 tipos, 3 modalidades: aquellos llevados a cabo completamente por la sede del instituto, aquellos gestionados por el país anfitrión, y los más comunes, que son los que se desarrollan en América Latina, son los que funcionan en conjunto entre una universidad china y universidades del país anfitrión, ¿sí? Esta es la modalidad por excelencia empleada en América Latina. La universidad china, ¿sí?, es la que provee los recursos financieros, los recursos materiales y los recursos humanos, como los docentes, mientras que la universidad local, en América Latina, es la que aporta la infraestructura y también algo de recursos humanos, ¿sí? Brasil y México lideran los países con mayor cantidad de institutos Confucio, ¿no?, 10 y 5 respectivamente. Luego está en tercer lugar Perú y Colombia con 4 institutos Confucio, y América Central tiene un lugar residual, ¿no? Solo tenemos la presencia de un instituto Confucio en Costa Rica, ¿no? Para que veamos la envergadura que va teniendo los institutos Confucio, en el año 2014 se crea el Centro Regional, ¿no?, por parte de China, se crea el Centro Regional de los Institutos Confucio para América Latina, ¿no? Estos institutos están ganando cada vez mayor presencia, y esto implica que está habiendo unas relaciones más fluidas entre espacios de la sociedad civil, como son las universidades, tanto públicas como privadas en la región, y China, ¿no? Y esto ha generado, ¿no?, distinto tipo de acercamiento, ¿no?, sobre todo si tenemos en cuenta el tema del idioma, ¿no?, el idioma chino, que es el objetivo, digamos, de los institutos Confucio, ¿no? Entonces vemos la envergadura que va teniendo, ¿no? En algunos países de América Latina ya el idioma chino se coloca como el segundo en aprendizaje de los latinoamericanos, ¿no?, para que veamos la envergadura. Brasil recibió hace unos años un presupuesto de parte de China para seguir impulsando y enseñando el idioma, ¿no? Ese presupuesto, ese financiamiento que le otorgó China, equivale al 0,6 del presupuesto que maneja Brasil, ¿no?, para que tengamos una idea de la envergadura que tiene. Bien, ahora bien, ya pasando al segundo ámbito que identificamos en nuestra investigación de la mayor presencia de China, ¿no?
China se ha expandido desde el año 2010 a esta parte, se ha expandido enormemente en el ámbito educativo y académico por medio de la implementación de programas académicos, universitarios y estudiantiles, en los que no solamente han participado universidades, sino que han participado las embajadas, ¿no?, las cancillerías de los distintos países latinoamericanos e incluso de los ministerios de educación, ¿no? En el caso de Ecuador tenemos el CID, que tuvo entre el año 2013 y 2014 un gran programa de becas para que estudiantes ecuatorianos puedan ir a China a formarse, ¿no? Entonces, desde hace una década vemos que comienzan a proliferar muchos centros de estudios, programas de posgrados y de redes académicas sobre China, acerca de China, desde América Latina, ¿no? México, Argentina y Brasil son los países que más han extendido los centros y áreas de estudios dedicados a China, y esto se puede comprobar también a partir de que hemos identificado un mayor número de publicaciones académicas referidas a China en México, Argentina y Brasil, ¿no? Y en la región andina y América Central todavía falta mucho trabajo por hacer allí, porque aún es deficiente, ¿no? Es deficiente aún el despliegue que hay en el ámbito educativo y académico sobre China y con China, ¿sí? México, ¿no?, según nos contaba Enrique Dussel, es un caso peculiar, ¿no?, porque él sostenía que el sector académico mexicano lidera la relación con China, incluso más que el sector privado y otras organizaciones de la sociedad civil, e incluso en algunos aspectos más que el sector público, ¿no? Son las universidades y los centros de estudio mexicanos los que tienen una relación muy fluida con la República Popular de China. Bien. Y ya para pasar al último espacio que hemos identificado, ¿no?, y en el que China ha tenido una mayor presencia en la región latinoamericana, ¿no? Y esto es el espacio, ¿no?, en el que operan organizaciones ambientalistas, ecologistas y de derechos humanos, ¿no? Esta relación o esta presencia que va teniendo China en estos espacios, nosotros la hemos considerado es un tanto peculiar, porque la hemos definido más como una relación, digamos, no buscada, no deliberada, y una relación sobre todo de la sociedad civil latinoamericana con China a la defensiva, podríamos decir, ¿no? Es decir, comienza a ser muy voluptuosa, ¿no?, este espacio de las organizaciones ecologistas y ambientalistas y de derechos humanos, sobre todo a partir de una presencia muy fuerte de China por medio de inversiones a través de las empresas chinas en determinados territorios. Y sobre todo muy ligado a una problemática creciente en la región, como es el impacto social y ambiental, y también en términos de derechos laborales y derechos humanos, que tienen distintas inversiones y créditos chinas en América Latina, ¿sí? Hay algunas problemáticas que hemos identificado en este sector, ¿no? Por ejemplo, varios de los entrevistados nos comentaban, ¿no?, que hay una falta enorme de estudios sobre impacto ambiental y social, ¿no?, de las inversiones chinas. También se identificó, ¿no?, la ausencia de consentimiento libre e informado previo de las comunidades afectadas. También se identificó una ausencia de políticas de salvaguarda y cláusulas ambientales y sociales que sean públicas y mandatorias, ¿no? Y por último, ¿no?, este problema del acceso a la información, ¿no? Las organizaciones sociales, ambientalistas, ecologistas nos contaban que se les dificulta mucho poder acceder a información, ¿no? Hay una gran opacidad y un gran secretismo respecto a cláusulas y condiciones de los proyectos chinos en América Latina. Ya como para ir cerrando, ¿no?, porque nos queda poco tiempo, acá tenemos alguna serie, digamos, de experiencias en la región latinoamericana donde se ha producido un gran activismo social, yo diría nacional y transnacional, en el que han confluido, ¿no?, ONGs, movimientos sociales, vecinos, comunidades indígenas, ¿no?, han confluido para reclamar, ¿no?, y poder reclamar ante los efectos perniciosos que ha tenido las inversiones chinas en algunos proyectos de América Latina, y poder vincularse, ¿no? Las organizaciones nos contaban que han intentado por muchos medios, en algunos han sido exitosos, vincularse con China, ¿no? Reclamar, pedir explicaciones a China, ¿no?, solicitar que cumplan con ciertos estándares socioambientales y en términos de derechos humanos, ¿no? Acá tenemos una serie que solo las voy a mencionar, una serie de experiencias
¿no? Por ejemplo, las represas en el río Santa Cruz en Argentina. Ahí, en torno a la construcción de esas represas a cargo de empresas chinas, ha habido una confluencia de todos estos actores sociales, ¿no? Para solicitar investigaciones de impacto social y ambiental. Tenemos el caso de las granjas productoras de carne porcina en Argentina, en el cual se llevó adelante la primera audiencia pública, ¿sí? Para reclamar por las consecuencias de estas granjas productoras de carne porcina. Luego tenemos el caso de la represa hidroeléctrica São Manuel en Brasil. Luego la planta de salmones de la empresa Australis Seafoods en Chile. Y por último, otro caso emblemático, ¿no? Donde las organizaciones se movilizaron y se activaron y trataron de vincularse a China, fue la mina Las Bambas en Perú, ¿sí? En algunas de estas experiencias, las organizaciones lograron frenar por un tiempo los proyectos provenientes de China, hasta establecer una comunicación y un acuerdo sobre los estándares que debían cumplir las empresas chinas. Bien, y ya como para ir cerrando, ¿no? Tenemos algunas experiencias exitosas, como yo decía, de incidencia y de relación entre sociedad civil latinoamericana y China, ¿no? En el año 2018, varias organizaciones sociales argentinas, en su mayoría, realizaron una visita a ONGs y entidades reguladoras chinas, ¿no? Visitaron China, y China se comprometió a hacer una serie de compromisos, ¿no? De lineamientos y directrices sobre cuestiones ambientales y sociales. Luego tenemos la experiencia interesantísima del colectivo sobre financiamiento de inversiones chinas, derechos humanos y ambiente, ¿no? En este colectivo confluyen muchísimas organizaciones de la sociedad civil de toda América Latina, ¿no? Que se han organizado para exigir al Estado chino alinearse a los tratados internacionales sobre derechos humanos y exigir el respeto de los derechos humanos, ¿no? Han tenido una gran incidencia, ¿no? Esta confluencia de organizaciones, han incidido incluso en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y China aceptó 2 recomendaciones hechas por Perú y Ecuador. Por último, una experiencia emblemática fue aquella producida entre organizaciones de Latinoamérica con la Cámara de Comercio de Metales de China, importadores y exportadores de minerales y químicos. Gracias al diálogo que tuvieron con esta Cámara de Comercio, se pudo establecer una guía llamada Lineamientos para la Responsabilidad Social en la Inversión China a la Minería en el Extranjero, que no es obligatoria, no es una guía que obliga a las empresas chinas, pero que sugiere cuáles son los lineamientos para vincularse con los territorios latinoamericanos. Bien, para ya cerrar y poder después de abrir el debate, ¿no? Y el trabajo en los talleres que vamos a realizar, podemos decir como conclusión que ha habido una escasa, ¿no? Y en algunos casos una nula relación directa entre la sociedad civil latinoamericana y el Estado chino, a raíz de la comprensión que tiene China de las relaciones con otros países, ¿no? Y de esta idea de que el diálogo y la negociación se produce entre iguales, entre estados, entre gobiernos, ¿no? Otra de las conclusiones de este informe, de esta investigación, es que hay una falta de conocimiento por parte de China de la sociedad civil latinoamericana, de la matriz de derechos humanos, sociales, laborales que rigen en América Latina, de la normativa que rigen sobre los territorios, de la experiencia y vigorosidad del activismo social en América Latina. Al mismo tiempo, también otra conclusión es que a América Latina aún le falta mucho por conocer a China, ¿no? Le falta conocer mucho más a China para poder establecer, ¿no? Que esto es un desafío, cuáles son las mejores estrategias para poder vincularse, ¿no? A la República Popular de China. Y creo que como desafíos tenemos 2, ¿no? Fortalecer las capacidades de la sociedad civil en todas sus expresiones, para adquirir habilidades y herramientas para vincularse de forma virtuosa con China, y otro desafío más ligado a los estados y a los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Porque son ellos quienes finalmente establecen hoy en día relaciones directas con las autoridades chinas, y son las que pueden idear creativamente gobernanzas democráticas más amplias e inclusivas. Eso es todo, les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Soledad. Esperamos que les parezca igual de interesante y apasionante este tema que a Faro y que a las investigadoras que han estado involucradas en esta investigación. Como dijimos, la idea ahora, vamos a pasar al siguiente punto de la tarde, que es un trabajo en grupos. Realmente queremos conocer más su
su experiencia, su opinión acerca de esta relación entre China y la sociedad civil latinoamericana, con el objeto de construir una hoja de ruta de trabajo para el futuro, ¿no? Si es que se necesita, como decía Soledad, conocer más o que las dos regiones se conozcan más. Entonces, establecer qué otros pasos, qué otro camino se puede definir para que esta relación entre China y la sociedad civil latinoamericana sea una relación virtuosa. Entonces, como les habíamos anticipado, vamos a dividirnos en 3 grupos de trabajo con las siguientes temáticas. La primera va a ser expansión cultural china y la presencia en el ámbito educativo, científico y académico en América Latina y el Caribe. El otro grupo es China, medio ambiente y derechos humanos en América Latina y el Caribe. Y el tercer grupo es la participación ciudadana en los proyectos de inversión china en América Latina y el Caribe. Vamos a asignar ahorita aleatoriamente a todos los que están presentes en cada uno de estos breakout rooms. Sin embargo, si alguno de ustedes realmente prefiere estar en otro grupo de trabajo al que se les ha asignado, les pedimos que vuelvan a la sala principal y pidan el cambio. Cada grupo va a contar con una moderadora de Faro, que vamos a estar Soledad, quien acaba de exponer, Cristina Ordóñez y mi persona. Entonces vamos a estar las 3 en cada uno de estos grupos y cada uno de nosotros explicará la metodología fácil de trabajo a través de un Jamboard. Para este trabajo entonces vamos a disponer de 20 minutos. Cuando volvamos acá a la plenaria, a la sala principal, un representante de cada grupo debe presentar un resumen de lo conversado. Puede ser una persona elegida en el grupo o si no la moderadora. Y tendremos 5 minutos para la presentación de este representante por grupo. Nuevamente les agradecemos su presencia y les recordamos que Faro entregará certificados de participación a las personas que permanezcan durante todo el evento. Entonces ahora sí vamos a pasar a la distribución entre los grupos y ya nos volvemos a ver aquí en 20 minutos, es decir, a las 4:10. Gracias. Los grupos hayan estado... La discusión en los grupos haya estado igual de interesante, o me imagino que la discusión estuvo igual de interesante en todos. Creo que faltó un poco el tiempo para todos, pero como tenemos previsto solo hasta las 5, ya era necesario volver a esta sala principal. Como habíamos dicho, entonces ahorita quisiéramos que alguien del grupo 1, no sé si la moderadora o algún otro representante, cuente rápidamente un poco lo que se habló en el grupo 1 en cuanto a la expansión cultural y educativa de China. Creo, Yasmín, somos nosotras el grupo 1, ¿no? Sí. Bueno, ahí nos quedamos a mitad de camino. Justo estaba Diego terminando de hacer su intervención y nos quedamos a mitad de camino y automáticamente se nos desapareció la sala. Así que bueno, no sé si alguien de nuestro grupo quiere ser el vocero y el representante y comentar rápidamente el acuerdo, digamos, al que llegamos, o yo me encargo como moderadora. No sé si alguien de nuestro grupo quiere. Yasmín, no sé si vos podés quizás compartirnos el Jamboard y yo ahí voy en 5 minutos comentando lo que discutimos, que estuvo súper interesante, aunque fue cortito el tiempo. Bueno, por un lado, respecto, ¿no?, a algunas acciones, ¿no?, que quizás yo voy a ir avanzando, ¿sí? Algunas acciones que quizás se pueden adoptar en el marco, ¿no?, en el ámbito educativo, cultural, científico, técnico, respecto a la relación entre China y América Latina. Bueno, mencionábamos, ¿no?, que en los últimos años ha habido unos importantes programas, ¿no?, de becas desde los gobiernos nacionales en América Latina para que los latinoamericanos puedan ir a estudiar a China, ¿no?, radicarse en China para estudiar sobre China, y también becas que ha habido para no tanto estudiar en China, sino sobre China, ¿no? Que eso es algo, digamos, una de las acciones que pensamos que se podrían seguir impulsando, ¿no?, para fomentar este conocimiento sobre China, que veíamos en el informe, ¿no?, que es uno de los quizás déficits que tenemos como región, ¿no?, la región latinoamericana. Entonces eso, por un lado esa acción, ¿no?, de seguir, digamos, impulsando programas de becas y de cooperación
científica, académica entre América Latina y China por medio de tanto de los ministerios, ¿no?, de educación, como también por medio de las universidades, ¿no? Otra cuestión que surgía, bueno, otra de las acciones está que pensamos que se podrían seguir impulsando es generar un mayor acercamiento de los latinoamericanos hacia China, sobre todo porque, bueno, ahí mencionábamos, ¿no?, que hay mucho desconocimiento sobre China, quizás subestimación a veces sobre China, ¿no? América Latina por ahí tiene una idiosincrasia más ligada a Occidente, ¿no?, a países como Estados Unidos, en detrimento de China. Entonces quizás una de las acciones era eso, seguir fomentando el conocimiento sobre China para evitar como cierta subestimación, sobre todo de lo que es China en el ámbito científico, académico, ¿no? También mencionábamos que existen algunas barreras, ¿no?, como más estructurales para que los latinoamericanos se acerquen a China, como es la distancia y el tema del idioma, ¿no? Entonces ahí discutimos, igual por supuesto no llegamos a una conclusión cerrada en tan poco tiempo, pero bueno, cómo impulsar acciones para precisamente generar esos incentivos para que en Latinoamérica haya un mayor, digamos, predisposición para conocer a China, ¿no? Ir a estudiar a China, estudiar el idioma, ¿no? Mencionábamos, por ejemplo, que, bueno, Diego ponía el ejemplo, ¿no?, desde su propia experiencia, que en Ecuador no se han abierto más institutos Confucio porque no hay estudiantes, ¿no? Y China tiene un criterio de que se abre un instituto Confucio si hay determinada cantidad de estudiantes. Y en el caso de Ecuador no hay, ¿no?, esa demanda por parte de los estudiantes, de gente que quiera estudiar el idioma chino, ¿no? Entonces, otra de las acciones que veíamos era muy ligada a eso, ¿no?, a cómo impulsar o cómo impulsar ciertos incentivos para que los latinoamericanos puedan acceder al conocimiento de China a través del idioma, ¿no?, de estudiar el idioma. Y después, ya como para ir cerrando, bueno, algunos de los desafíos como pendientes era, ¿no?, que América Latina pueda, los países latinoamericanos, tener su propia agenda en términos de cooperación científica, en términos de programas académicos sobre China, ¿no? Veíamos mucho, y esto en la investigación surgió, como quizás en los institutos Confucio hay una primacía de la agenda china, ¿no? Por supuesto, es evidente, ¿no? China es la que aporta también los recursos para instalar los institutos Confucio, pero veíamos como que hay un vacío todavía, ¿no?, un déficit respecto a una agenda propia latinoamericana sobre cómo quiere vincularse en términos culturales, científicos y educativos con China, ¿no? Entonces, uno de los desafíos era eso, ¿no?, de poder construir una agenda propia. Y me parece que eso, no sé si Yasmín quieres aportar algo más, o alguno de mis compañeros del grupo, algo que se me haya perdido en el camino. Bueno, gracias al grupo 1. Le voy a pedir a Yasmín que en el chat ponga la dirección de investigación general de Faro, porque creo que todos los grupos nos quedamos con ganas de seguir participando. Entonces, si nos quieren ustedes enviar sus ideas o sus opiniones acerca de las 3 preguntas que fuimos planteando en los grupos, súper bienvenidas, porque como decía Ana Patricia al comienzo, nuestra idea es seguir viendo cómo podemos seguir fomentando la investigación o viendo qué acciones se pueden realizar en la sociedad civil para mejorar la relación o tener una relación virtuosa con China. Entonces, yo estuve en el grupo 2 y voy a seguir para presentarles brevemente. El grupo 2 habló sobre la relación China y América Latina en cuanto a medio ambiente y a derechos humanos. Entonces, estuvo muy interesante la conversación y claro, lo que decíamos es que primero debemos partir de que en cada uno de los países nuestros de la región latinoamericana haya políticas públicas y normativas, ¿no es cierto?, claras en torno al medio ambiente y a la transparencia. Y después, teniendo eso súper claro, lograr que la sociedad civil logre posicionar estos temas como prioridad en la agenda de los gobiernos. Como decíamos, uno de los hallazgos de la investigación fue que la relación de China es solo a nivel Estado, ¿no es cierto? Entonces, más bien lo que debemos tratar es de que la sociedad civil logre influenciar o tener una incidencia en las agendas públicas de los gobiernos y de los estados para que ellos le den la prioridad
al trato del medio ambiente y de los derechos humanos, y eso se traduzca en la relación con China. Y para eso decíamos también debería haber un fondo de financiamiento o los recursos disponibles justamente alineados a estos temas de derechos humanos y de medio ambiente para poder lograr esta incidencia tanto en las agendas estatales como ya en la relación con China. También decíamos que a pesar de que hay en estas acciones, claro, una realidad de los países de la región es la corrupción. Entonces decíamos lo importante también para la sociedad civil debería ser tal vez tener unos observatorios o unos organismos ciudadanos de fiscalización de estos contratos o de estas relaciones con China. Justo una compañera de México decía eso, deberíamos crear un organismo ciudadano de fiscalización de las empresas chinas y promover que antes de que ya se dé la inversión, las empresas chinas se den el trabajo, por decirlo de alguna forma, de presentar sus estudios previos del posible impacto y la sociedad civil lo pueda, como decíamos, fiscalizar de alguna forma. Y en este sentido, en este tema de la fiscalización y promover la transparencia, también decíamos es muy, muy importante el rol que juegan los medios de comunicación. Un compañero desde Mozambique, que por cierto le agradezco mucho sus participaciones, aunque tuve que hacer doble esfuerzo porque habló en portugués, él nos decía que, claro, los medios de comunicación son los que dan vida a esta opinión pública, entonces que debemos tener una relación muy de cerca entre sociedad civil y medios de comunicación para posicionar la importancia de estos temas de medio ambiente y derechos humanos en las conversaciones y antes de que se realicen inversiones chinas. Y también decíamos, ya para ir cerrando, que estos espacios de academia o de promovidos por la sociedad civil en donde se comparten las experiencias son muy provechosos, porque justamente por esto es que se puede contribuir a construir un puente de comunicación no solo entre China y América Latina, sino América Latina y otras regiones, para de manera conjunta establecer una forma de respuesta ante los temas de derechos humanos y medio ambiente. Espero no haber dejado nada de lado y si quiere algún compañero del grupo 2 también participar, les agradezco y si no doy paso al grupo 3. No sé, Cristina, si tú vas a exponer. Sí, en el grupo 3 estábamos tratando el tema de la participación ciudadana en los proyectos de inversión china. Entonces ahí identificamos quizás 3 desafíos principales. Entonces justamente el principal es esta falta de información y esta falta de transparencia que ha habido en general en los procesos de toma de decisiones para cuando se realizan estas inversiones y en la falta de espacios de consulta también a la sociedad civil. Y decíamos que justamente como no ha habido esta relación entre China y sociedad civil, un reto muy importante va a ser esta construcción de confianza, ¿no? entre estos actores. Otro elemento que surgió aquí es también un tema de barreras culturales y de lenguaje, que es algo muy importante también a considerar, y también en el tema cultural un poco cómo se concibe el tema de participación ciudadana. Soledad lo explicaba también en la investigación. Y también que tampoco por el momento no existen estos mecanismos que permitan la interacción entre estos diferentes actores. Entonces eso es algo en lo que se podría incidir o empezar a crear. Como acciones, entonces esta parte de empezar a construir estos mecanismos para fomentar la interacción, que desde los gobiernos también haya una mayor transparencia justamente también en cláusulas, por ejemplo, de información pública, que no hay información reservada justamente en este tipo de convenios o de contratos, que es importante la construcción de alianzas con otros actores. Y acá nos daban también una colega nos daba esta idea de que sería bueno que la información esté disponible en plataformas que permiten el tema de traducción e interpretación. El tema del lenguaje realmente convirtiéndose como en una gran barrera que quizás no permite tampoco la generación de estos espacios, y que se simplifiquen los procesos y los lineamientos a seguir también en estos procesos de consulta.
Para el tema ya un poco más interregional, surgió el tema de que sería interesante, por ejemplo, escuchar a comunidades afectadas de otras regiones, cómo ha sido un poco también su desempeño, cómo se han desarrollado en estas relaciones con las inversiones provenientes de China, y que un poco no solo el acercamiento a las comunidades era para conocer como las afectaciones que han tenido, sino también crear una red mutua de retroalimentación entre organizaciones que nos permitan ir fomentando procesos más abiertos de transparencia y de mejora e intercambio de conocimientos. Eso, saber un poco cómo ellos han llegado a soluciones cuando enfrentamos problemas similares. Y también fortalecer diálogos multisectoriales, no solo entre sociedad civil, sino con otro tipo de actores. Eso en resumen de nuestro equipo. Igual, si es que algo me estoy olvidando, si no, podemos avanzar. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a todos por sus importantes aportes. Y ahora, ya para ir finalizando esta tarde, vamos a tener la intervención de Richard Salazar sobre los desafíos para la relación China y sociedad civil. Richard es antropólogo de la Universidad Católica del Ecuador, máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia, candidato a PhD en Ciencias Sociales y becario Fulbright en la Universidad de California, Irvine. Es investigador y docente universitario en temas de ciencias políticas y relaciones internacionales. Durante la última década se ha concentrado en investigaciones sobre los países del este de Asia y su relación con América Latina. En 2017 fue Visiting Researcher del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de California, Los Ángeles. También fue Visiting Researcher en la Universidad de Yonsei, Seúl, gracias a un fondo de investigación de la Korea Foundation. Actualmente coordina el curso de estudios coreanos en Flaxo, Ecuador, y es también docente del e-School Program de la Korea Foundation en América Latina. Es columnista de opinión de Diario La Hora y columnista invitado en Diario El Universo. Adelante, Richard, por favor. Estás en mute. Ahora sí. Bueno, buenas tardes, amigos y amigas. En primer lugar, muchísimas gracias. Quisiera agradecer a Grupo Faro, particularmente a María Soledad Stossel, a María Caridad Ortiz y a Ana Patricia Muñoz por tener la gentileza de invitarme y tenerme esta tarde aquí con ustedes. Para mí es enormemente grato haber participado en este estudio que por medio de Soledad, que me preguntó hace algún tiempo mis criterios, y me parece que el resultado ha sido bastante interesante. He podido revisar el informe y más que nada yo creo que empieza a llenar un vacío enorme, enorme que existe en Ecuador, y me parece que en muchos países de la región, de América Latina y el Caribe, respecto de China. No quiero dejar, por cierto, de saludar, me encontré con una gratísima sorpresa aquí en el grupo, que además coincidimos de pura casualidad en el mismo grupo, a excelentes amigos, a María Alejandra Domínguez de México, que nos acompaña esta tarde, y a Leonel Símila, que nos está acompañando desde África. Así que esta magia de estar deslocalizado y de las redes sociales han hecho posible que tengamos una convocatoria verdaderamente interesante. Bien, yo quisiera por favor compartir mi pantalla porque he preparado una breve presentación que la voy a poner a continuación. Así me organizo mejor yo con las ideas. ¿Sí? ¿Sí pueden ver? Sí, ya vemos. Perfecto. A ver. Bien. Cuando me preguntó María Soledad la primera vez, ¿qué pensamos? O sea, ¿cuál es la relación de China con la sociedad civil de América Latina? Lo primero que se me vino a la mente fue ¿qué pensamos en América Latina sobre China? A mí me parece que en América Latina en general tenemos todavía muchísimos prejuicios. América Latina es enormemente diversa, sin embargo, por motivos históricos,
tiene algunos imaginarios del mundo bastante concretos que yo creo que tienen que ver tanto con la perspectiva antigua colonial europea como con los paradigmas que se implantaron durante el siglo XX. Y en eso, América Latina se ve generalmente relacionada en países como el Ecuador, México, la gran mayoría, salvo Brasil, con España. Luego se ven relacionados con Europa, más aún con Estados Unidos, y finalmente nos vemos relacionados con el resto de países de América Latina. No es omisión, sino que es verdad que nosotros en general no nos vemos relacionados ni con África ni con Asia. Y eso, desde luego, tiene que ver con China, con lo que nos convoca. Entonces, en general, en el imaginario ecuatoriano y del latinoamericano común, China no aparece. Asia, que es un continente enorme, generalmente es visto como una cosa general, como si fuera China. Y en realidad en Asia existen 48 países, es enorme, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, la India está en Asia, etc. Y tenemos en ese imaginario sesgos históricos bien concretos. A ver si me permite esto pasar. A China le vemos como un lugar antiguo. Las generaciones que ya pasamos de los 40 teníamos una idea de China movilizada básicamente en bicicleta, bastante uniformizada y bastante campesina. Esa es la idea que teníamos los que rebasamos los 40 años. Entonces los imaginarios eran primero de que China era un lugar uniforme enorme, donde todos tenían que vestirse igual, donde todos tenían o podían tener solamente un hijo, que era un lugar donde habían cosas antiguas, que era un lugar exótico, y por cierto, donde había comunismo, que de hecho lo sigue existiendo, sin embargo, a su manera. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? En realidad a mí me parece que nosotros estamos signados respecto de China con un sesgo en realidad racista. América Latina es un continente racista por motivos históricos que no tenemos tiempo de discutir ahora. Sin embargo, en verdad, yo creo que América Latina no solamente que lo ve lejano a China como país, porque está geográficamente lejos, a pesar de que está al otro lado del Pacífico, y hacia ese lado generalmente nosotros no vemos, vemos hacia el norte, hacia Estados Unidos, o hacia el este, hacia Europa. Eso es lo que nosotros vemos en general. Y que existen además un montón de insultos incluso al mencionar China, porque en Ecuador y en varios países se dice hacerle el chino a alguien, que es más o menos como decir hacerle el tonto. Sin embargo, China es hoy muchísimo más que aquello que nos decían, que ciertamente es muy lejano, de que era uniforme, rural, etc. A partir de este personaje que es Deng Xiaoping. Él fue presidente entre el 78 y el 97, casi 20 años, y llevó a cabo la modernización que no me voy a detener por el tiempo, pero que ha llevado a China a ser lo que es hoy. Y sí quisiera hacer una reflexión sobre, en general, el escenario internacional. Yo creo que en América Latina, y ahí existe una falencia académica, no solamente porque no hay estudios asiáticos, sino porque seguimos viendo al mundo de una perspectiva bipolar o con paradigmas antiguos que son previos a la caída del muro de Berlín y desde luego previo a la emergencia de los países que en este momento están dejando una huella también en el sistema internacional. Desde luego ahí está todo el grupo de los BRICS, China, Rusia, Brasil, pero también están Japón, Corea del Sur y muchos países del este del Asia, y quizá a China nunca le guste mencionarlo, pero también está Taiwán, con un poder enorme económicamente y que tiene, por cierto, un conflicto muy sensible con China. Entonces, ahora la globalización y el escenario de estos países emergentes nos exige tener nuevas perspectivas y conceptos, comprender este nuevo momento
y proponer escenarios deseables. Ahora, también cuando Soledad me preguntaba a mí la sociedad civil y la influencia de China en la sociedad civil, yo decía, bueno, ¿cuál sociedad civil? Y decía también cuál influencia, porque puede existir varios tipos de influencia. Entonces, nos estamos refiriendo como sociedad civil a movimientos sociales que son obreros, gremios, estudiantes, grupos LGBTI organizados, etc. Movimientos políticos, y no necesariamente son partidos, ONGs, cámaras de comercio, y también una sociedad civil no organizada, es decir, todo lo que no fuera Estado. Y yo creo que en general, en este momento, prácticamente en ninguno de estos grupos existe una gran influencia china. Me atrevo a decir esto de forma categórica. Yo creo que además en el estudio se ha visibilizado esto y también surgió en el grupo de trabajo en el que estuvimos las personas que participamos, donde se veía que existe una influencia mucho mayor. No pensemos solamente en Estados Unidos o en Europa, pero países emergentes como Corea del Sur, que tiene una presencia y una agenda de influencia en la organización civil por todas partes. O sea, empezando por la cooperación internacional con agencias como COICA, que hace apoyos gubernamentales, pero también a niveles locales de municipios, etcétera, unos cuantos apoyos a ONGs, becas estudiantiles que si bien China las tiene, es bastante invisible frente a lo que es, por ejemplo, la influencia de Corea, que yo quisiera tomarle como parangón. Y no se diga el tema del comercio con Corea en países como el Ecuador. Los automóviles más presentes son los coreanos. Ahora están empezando a competir también con la presencia de automóviles chinos. Pero finalmente Corea tiene una cosa como el K-pop y la onda coreana, la denominada Hallyu, que tiene una influencia enorme. No es solamente en la música, que por ejemplo mi hija, que tiene 13 años, es una fanática, y no porque yo la haya influido, sino porque está en esa onda de la música coreana, pero no se ve una penetración de una industria cultural china todavía, salvo las cosas que ha mencionado Soledad en su informe. Entonces, hay que recordar que, por ejemplo, tal es la influencia de Corea en el mundo que hasta ha llegado a ganar un Oscar, ¿no? Con Parasite hace 2 años. Pero bueno, ¿cuál es la influencia de China en nuestros países? Yo creo que este es un tema que nos puede convocar solo para ello, para hablar económicamente, pero China está en todas partes. Entonces es una paradoja que no exista mucha información o mucha influencia directa en la sociedad civil. Este es más o menos un mapa que ya tiene algunos años, pero está en todas partes en América Latina y en Ecuador está textualmente en cualquier proyecto estratégico de importancia. El mapa chino en Ecuador es este, y en este momento es incluso un poco más denso porque hay nuevos proyectos que han surgido en los últimos 5 años. Pero China en este momento está bastante lejos de ser esa China que nosotros habíamos crecido viendo los que nacimos en la década de los 70. Y en este momento está a nivel global con la estrategia del One Belt, One Road, la franja y la ruta. ¿Qué es esto de la franja y la ruta? La franja y la ruta busca en realidad sacar los productos chinos y los servicios chinos y empresas chinas hacia el mundo, traer recursos que le interesan a China desde todo el mundo y con eso abrir nuevos mercados para sus productos y servicios. Este es el mapa inicial con el que inició Xi Jinping en el año 2013. Al principio era una idea de irse hacia los países del oeste de Asia, entrar hacia Europa, finalmente entrar a Europa. Luego decidieron entrar a África. En África ya está en muchos países, como nos lo contaba Leonel Simila en nuestro grupo. Y actualmente este es el mapa al presente de el Belt and Road. Prácticamente se puede decir que está
con influencia en todos los países donde no están los países del G7 y su área directa de influencia. En América Latina ya está en 21 países. El primero fue Panamá. El último que acaba de unirse de manera formal es Argentina en febrero, con un memorando de entendimiento. Pero en el mundo hay ya 145 países que están con memorandos de entendimiento con China. Ya es parte oficial, son parte oficial estos países de la Franja y la Ruta. Esto tendría entonces en sus territorios el 75% de las reservas energéticas, 70% de la población mundial y generaría el 55% del Producto Interno Bruto Mundial. Como ustedes pueden ver, aquí están muchos países, salvo algunos que todavía tienen relación diplomática con Taiwán y que por eso no han entrado a formar parte de este grupo. Uno de esos, por ejemplo, Guatemala. Hace poco aquí se unió Nicaragua y automáticamente firman el memorando de entendimiento con China y rompen relaciones con Taiwán, porque esa es una de las condiciones para quienes no lo habían hecho. Entonces, China está con una agenda sumamente agresiva, sumamente clara de penetración comercial en todo el planeta. Pero ahora ya podemos ver a China además en el mapa de las economías más innovadoras. Si bien no es parte del top 10, y este es el top 10 de economías innovadoras del 2021, siempre estará entre estos 5 primeros. Bueno, ahí van a estar peleándose entre Corea, que a veces está primero, Suiza, Suecia, Alemania, y Estados Unidos había bajado bastante, el último año logró subir. Sin embargo, China tiene bien claro que quiere ser una potencia mundial, no solamente vendiendo productos y siendo la fábrica del mundo, sino también en innovación. Ellos entonces se han propuesto, esto bajo el liderazgo de Xi Jinping, este Made in China 2025, que es tratar de ser el país más innovador del mundo para 2025. Es decir, de aquí a la vuelta de la esquina, en 3 años. Están trabajando muchísimo en eso. Ellos son gente que, como tienen esta cultura confuciana, y que es general a todos los países del este del Asia, se meten en ello hasta lograrlo. Y la emergencia de China nos lo ha demostrado. O sea, quienes crecimos desde los 80, 90, vimos un país muy, muy distinto al que vemos hoy. Pero claro, China es un país enormemente poblado. Tiene 1.400 millones de personas y ahí tenemos, por ejemplo, lo que es ir a una playa en China. Es una cosa que para nosotros sería invivible, impensable, una cosa, pero yo lo traigo como la metáfora de lo que es China también ahora en la economía mundial. Y China tiene algunos de los unicornios más importantes del mundo. Los unicornios son empresas valoradas en más de $1.000 millones que empezaron como son startups, que es decir, se desarrollaron por vía de Internet, no son empresas tradicionales. Y China tiene muchos de los unicornios en este momento, pero además, como son tantos, ellos se dan el lujo, por ejemplo, de no usar ni Twitter, ni WhatsApp, ni Google. Tienen sus propias vías, que es, por ejemplo, WeChat, con el cual se puede pagar, se puede pedir en el supermercado, etc. Y tiene entonces unicornios rivales, ¿no? Tiene Didi contra Uber, WeChat contra WhatsApp, tiene Alibaba, que le hace la competencia a Amazon. Alibaba ya está, por ejemplo, en la India, que son otros 1.000 millones de personas. Entonces China es muy, muy poderosa. Y eso llevó a que exista esta famosa guerra comercial con Trump, que fue realmente un gran error de Trump. Sin embargo, volviendo a nuestro tema, la influencia en la sociedad civil, yo no quisiera dejar de mencionar
que a mí me parece, en cambio, que antes, cuando China no había dado el salto comercial, existía una influencia paradójicamente mayor en la sociedad civil. Porque China, la China maoísta, exportaba su modelo político y con eso habían partidos en toda América Latina y en verdad en todo el mundo que leían el libro rojo de Mao y esos dichos de Mao, etcétera. Y de hecho, en nuestro país, en el Ecuador, la mayoría de los que estamos aquí somos ecuatorianos, hay un partido hasta ahora que se le dice, hasta ahora el partido chino, y que tenía, por cierto, siguen teniendo algunas prácticas relacionadas con la revolución cultural de Mao, ¿no? Es decir, relacionadas con la violencia. Ahí habían incluso personas que se exiliaban en China. Yo conozco por lo menos 2 intelectuales que ya ambos murieron, pero que ellos me contaron sus experiencias, ellos eran profesores, uno de ellos adulto, que fueron exiliados de China pagados por el partido, apoyados por el partido. Entonces a mí me parece que antes había mucha mayor influencia, con esto una cuestión política de financiar partidos y organizaciones de izquierda, y hoy una relación de intercambio de recursos, porque a China desde luego que le interesan nuestros recursos. Antes buscaba exportar su modelo político, hoy busca exportar sus productos. Pero en general yo creo que todavía no se ve demasiado interés en la sociedad civil ni de influencia cultural por parte de China, salvo lo que está bien citado en el informe del Grupo Faro del Instituto Confucio. Yo creo que en verdad este es el eje de la influencia que tiene en este momento China en América Latina. No me voy a extender demasiado porque veo que el tiempo es cortísimo y que me he extendido. Sin embargo, yo creo que en educación existe una carencia de programas de estudio, lo que nos lleva a la incomprensión y la indefensión, porque a diferencia de nosotros, los chinos nos tienen profundamente estudiados. No solamente desde allá, hay gente que está permanentemente trabajando desde acá. Y nuestros países tienen una carencia de estudios asiáticos en general y, por cierto, de sinología, de estudios chinos, a pesar de que despuntan 3 países de América Latina, que son México, Brasil y Argentina, que tienen algunos programas muy importantes. Existe la presencia muy pobre con ONGs, pero paradójicamente saben que allá las ONGs, el gobierno chino les llama no ONGs, son financiadas por el partido chino, las mencionó también Soledad en su informe, pero como son parte del, digamos, del partido y financiados por el partido, no son una ONG tradicional. No obstante, apoyan algunos de los proyectos que están trabajando con el Belt and Road los chinos en muchos países, en algunos países en los que existen más inversión. No obstante, no hay que dejar de decir, algo que se citó antes también en el trabajo de los grupos, que lo que sí existe es una queja que ha sido visible y en varios países de América Latina de denuncias del irrespeto a los derechos humanos por parte de las empresas chinas. Empresas que, por cierto, en muchos casos traen trabajadores chinos para hacer obra de albañilería, etcétera, que son enormes, que son hidroeléctricas, en fin. El único caso que me parece que existe una diplomacia más orientada es México. Conversaba yo con una amiga, colega de la UNAM, y ella me explicaba que en México sí existe, a pesar de que no sea tan evidente, una lógica de audiencias, como ella la llamaba, con estos grupos, salvo con partidos políticos. Y eso es muy llamativo, porque mientras en tiempos maoístas a ellos les interesaba exportar su modelo político, y que ahora sigue siendo el Partido Comunista Chino el que gobierna, y eso se puede discutir muchísimo, es una dictadura clarísimo, etcétera, bueno, pero no obstante, a ellos les da igual que los países que están en el Belt and Road, o donde ellos están invirtiendo, haya un gobierno de izquierda o de derecha. Les da exactamente lo mismo. Ellos tienen una perspectiva mucho más pragmática de las cosas. Ellos en este momento lo que quieren es hacer negocios en el mundo.
existe una carencia total, como decíamos, y a mí me llamó muchísimo la atención que el año pasado en el Ecuador, salvo alguna columna que escribió alguna persona y otra que escribí yo, nadie mencionó los 100 años del Partido Comunista, que fueron una celebración apoteósica en China. En Argentina se habló del tema, en México se habló del tema, en otros países como el Ecuador, ni una sola palabra. Eso es otro indicador. Pero bueno, a ver, vamos a pensar en América Latina. Nosotros tenemos muchísimas potencialidades, me va terminando el tiempo. Nosotros tenemos 52% de la producción mundial de soya, tenemos carne, 1/3 de las reservas mundiales de agua, la gran biodiversidad, 6 de los 17 países más biodiversos, y eso nos tiene que llevar a hacer mejores negociaciones. Y con eso estoy concluyendo. ¿Cuáles serían los retos, según yo, entonces, de Ecuador y América Latina frente a esto? En general me parece que el primero es la integración. Tenemos que tener claros que los chinos y todos los países del este de Asia, a los latinoamericanos, no nos van a negociar una cosa con Ecuador, otra cosa con Colombia y otra bien distinta con Chile. Nosotros necesitamos integrarnos, lo cual no quiere decir que debemos desaparecer como países, pero para negociar necesitamos integrarnos. Necesitamos tener estrategias de innovación, promover inversión productiva. La sociedad civil necesita desarrollar asociaciones de gremios productivos con apoyo del Estado, entre otras cosas para poder trabajar la internacionalización de las pymes. Es decir, temas concretos, estamos hablando de negocios y temas pragmáticos. Si China, por ejemplo, quiere comprar toda la producción de Taua porque ellos, supongamos que para el calendario chino quieren hacer una producción en Taua de los animales del horóscopo chino. Ni siquiera todo el Ecuador podría proveer de lo que necesitan 2 ciudades grandes de China. Entonces, nosotros también para hacer negocios con China necesitamos integrarnos y, por cierto, las pequeñas y medianas empresas necesitan mucho apoyo para eso. Me parece que la sociedad civil tiene que estar observante en temas de los proyectos del respeto de los derechos humanos en América Latina. Me parece que, más que nada, la academia tiene un rol que jugar en esta mediación. Por eso yo quiero felicitar esta iniciativa y felicitar este informe, porque empieza a llenar un vacío enorme que existe en países como el Ecuador. Y me parece que las universidades, yo le contaba a Soledad, yo a varias universidades en el Ecuador les he propuesto trabajar estudios asiáticos en general y no le ven mucho interés. O sea, ellos están pensando siempre en lo que se ha pensado toda la vida. Y la academia necesita desarrollar estudios asiáticos, necesitamos que se formen expertos. Yo no hablo mandarín. O sea, la gente que va a estudiar chino necesita aprender mandarín, necesita leer documentos en mandarín, necesita estudiar en China para comprender y tratar de aportar en una agenda de manera bilateral o multilateral. Y por supuesto, yo creo que es algo muy importante desarrollar estudios culturales. No nos comprendemos. La lógica de China y de los países del este de Asia es muy disciplinada, por eso es que no podemos comprender muchísimas cosas de lo que ocurre allá, porque jamás ocurriría, digamos, esa perspectiva de disciplina y, por cierto, de trabajar 28 días y descansar solo 2 al mes. Entonces, ahí necesitamos mediadores culturales y en esto me parece que la academia, y por cierto, trabajos como los de Faro, puede desarrollar un papel preponderante. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Richard, por tu presentación muy interesante y te comprometemos también para que sigamos pensando en conjunto qué se puede hacer para justamente cerrar estas brechas de conocimiento y poder construir una hoja de ruta para, como decíamos a lo largo de esta tarde, tener una relación virtuosa entre China y la región América Latina. Con esto les agradecemos muchísimo por su presencia y por todos sus aportes, a todos los que se han quedado hasta el final. Como les decíamos, las 2 síntesis del estudio realizado por Faro, tanto en inglés como en español, ya están en la página web de Faro.
en los próximos días estará el estudio completo ya publicado. Nada más, les agradecemos mucho y les deseamos una buena tarde.